Muchas gracias, compañeros y compañeras, por estar aquí. También gracias a los compañeros de Comisiones Obreras que se han sumado a este acto, que se hace básicamente porque hoy a los compañeros Rubén y Nogales se les juzga en el Juzgado de lo Penal de Madrid por haber actuado como piquetes en la huelga general del 2012, el 29 de marzo del 2012, a nada más y nada menos que se enfrenta nada más y nada menos que a una condena de 7 años de prisión, que es la que pide la Fiscalía. Pero es una excusa dolorosa, pero no deja de ser únicamente una excusa, porque la razón de estar aquí y de defender el derecho a la huelga, el derecho a la manifestación, el derecho a informar a los trabajadores y a las trabajadoras a través de los piquetes, en definitiva el derecho a ejercer de coacción frente a la coacción de los empresarios para que el derecho a huelga sea posible y para que los trabajadores y trabajadoras, especialmente los que tienen contratos en precario, puedan ejercer ese derecho fundamental, es imprescindible los piquetes y es imprescindible que defendamos el derecho a ejercer esa acción sindical. Y por tanto, no es un acto exclusivamente de defensa de estos dos compañeros que también, que esperemos que sean absueltos, sino que es un acto de defensa del derecho de huelga, del derecho de manifestación, en definitiva de la libertad. De la libertad y de la democracia, porque como sabéis, sin libertad la democracia no es posible. Estos compañeros, que esperemos sean absueltos, llevan 5 años de calvario, han padecido ya una grave pena, la de verse sometidos a una condena o a una propuesta de condena de 7 años, como os decía, de privación de libertad, que han sometido ellos a sus familias a enormes tensiones, como podéis entender. Y por tanto ya han pagado un grave precio por haber actuado en defensa de los intereses generales de los trabajadores, por ser solidarios, por ser en definitiva hombres de bien. Y son gente que además pasó más de 24 horas en el calabozo, cuando son gente con domicilio conocido, a los que se les puede localizar y a los que no hay por qué someterles ya a esa privación de libertad y a esa humillación que significa tenerlos en el calabozo más de 24 horas. Por tanto, nuestro objetivo es conseguir que el Parlamento español, que ya no dispone de mayorías absolutas, que los partidos políticos que se comprometieron con las organizaciones sindicales, entre otras cosas, a la derogación del artículo 315.3 del Código Penal, lo hagan. Y también es muy importante que hagamos atención al artículo 172 de ese mismo Código Penal, que lo que hace es condenar los atentados contra la autoridad. Y está muy bien que la autoridad esté protegida, pero lo que no se puede es entender que un roce, una disputa con la autoridad se pueda entender como un delito. Y aquí lo que sucede es que quien actúa es el gobierno a través de la Fiscalía. Y hace una interpretación de los dos artículos, del 315.3 y del 172, que tiene un propósito clarísimo y deliberado, que es atentar contra la capacidad de los trabajadores y las trabajadoras y sus organizaciones, los sindicatos, para intermediar en el mercado de trabajo, para confrontar con el gobierno, para en definitiva defender nuestros intereses, para ser el contrapoder que la Constitución nos dice que debemos ser y es nuestra obligación ser cada día. De manera que ese es el objetivo de esta concentración. Esta mañana ha habido una gran manifestación en Madrid arropando a los compañeros Rubén y Nogales y es muy importante, insisto, que seamos capaces de trasladar esta preocupación, que es enorme, que pone en juego la libertad y la democracia, como os decía, y por tanto hay que seguir en esa posición. Y tenemos que hacerle entender a los partidos políticos, especialmente aquellos que se supone están del lado de los trabajadores, que el Parlamento carece de mayorías absolutas y es su obligación cumplir con los compromisos que adquirieron con nosotros antes de las elecciones generales, pero sobre todo cumplir con los trabajadores y las trabajadoras que se merecen un trato muy distinto al que se nos está dando. Así que hace mucho calor, nada más, muchas gracias y seguimos en la lucha.